Hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 10, desde los versos 34, el 11 hacia el verso 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que recibe al que me ha enviado, el que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta perícopa de San Mateo, vemos que Jesús inicia ya esta parte final del capítulo 10 con palabras fuertes, un llamado de atención. Es muy parecido cuando un padre, ya en serio, por última vez, cuando un hijo constantemente está repitiendo acciones negativas que lo van a llevar a un camino de mal, que lo pueden hasta poner en vergüenza, o que uno de nuestros hijos por esas acciones negativas pueda ir a la cárcel o perder su vida. Es ahí cuando nosotros los padres pues ya sentamos a nuestros hijos y les mostramos los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. No es que con esta acción fuerte Jesús esté negando lo que al inicio de su discurso, en toda esta perícopa en San Mateo, de manera especial el versículo 5, cuando Jesús inicia con estas palabras de su discurso: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. No es eso, todo lo contrario. Jesús está haciendo un llamado de atención y está advirtiendo a sus apóstoles cuál es la nueva manera de vivir que tienen que tener aquellos que sigan a Jesús, que carguen con su cruz y den testimonio de la verdad. Sin embargo, cuando Jesús inicia con estas palabras: he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, Jesús está haciendo alarde de las palabras de Miquea, el profeta menor, en su capítulo 7, versículo 6. De aquí es donde salen estas palabras con las cuales Jesús se dirige a los judíos, recordándoles, hermanos, que Jesús siempre les hablaba dentro de su propio contexto. Y nos dice Miqueas capítulo 7 en el verso 6: porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra, y cada cual tiene por enemigos las personas de su familia. Y basándose en ese contexto de enemistad y de pleito dentro de lo que es las promesas que se están escritas en el Antiguo Testamento, Jesús las saca en este discurso. Y como es un discurso de llamado de atención y de presentarle a los apóstoles lo que tienen que hacer para salvarse. ¿Y a qué se refiere Jesús? Es que en el antiguo Israel, la figura de la mujer, recordemos, hermanos y hermanas, que no tenía ninguna fuerza, ninguna potestad. La mujer solo estaba para atender al marido y a los hijos. Pero con la llegada de Jesús, con esa presencia de ese Mesías que viene y que en las bodas de Canaá, Juan capítulo 2, verso 1 y siguiente, por intercesión de la madre,
Jesús se pone de manifiesto y hace su primer milagro. Y desde allí, junto a todos los recorridos, desde Judea, Galilea, Tiro y Sidón y todas las ciudades, pueblos aledaños y aldeas donde Jesús se hizo presente y manifestó su poder y su gloria, dándose a conocer por los signos que le acompañaban que Él es el Mesías. Todas estas acciones manifiestan un despertar ante el pueblo de Dios, donde las mujeres de Israel, los más jóvenes, ancianos y hasta los niños seguían a Jesús. Lo dejaron todo por seguirle. Y es a esto que Jesús se refiere cuando Él dice que va a poner enemistad con su padre y una hija o un hijo. Porque, por ejemplo, si un padre de familia, después de haber tenido un encuentro personal con Jesús, la vida de ese padre, de ese hombre, hermano y hermana, nunca más será la misma. Este hombre va a despertar de una vida de pecado, de desobediencia, y de manera inmediata, por la gracia del Espíritu que recibimos, ya este hombre va a hacer la vida conforme a la voluntad de Dios. Va a empezar a corregir a sus hijos con amor. Le va a advertir a sus hijos de que tales cosas que sus hijos estaban haciendo porque veían a su padre hacerlo, está mal, es pecado. Sin embargo, nosotros los padres sabemos que cuando corregimos a nuestros hijos y les advertimos de un mal, ellos se enojan con nosotros y hasta muchos se apartan de nosotros. Y desde allí se da esa enemistad, esa separación, porque aún ese hijo o esa hija nuestro no escucha la voz de Dios, está llevando esa vida de desobediencia, esa vida de pecado. Pero nosotros como padres persistimos y les advertimos, aunque no les guste. Tenemos que denunciar el pecado. Asimismo, la nuera con su suegra o la suegra con la nuera. Nosotros no podemos tapar lo que está mal hecho. Tenemos que cargar nuestra cruz, es cierto. Seguir a Jesús, caminar con Él, porque sabemos que no estamos solos. Pero dentro de nuestra familia se va a manifestar una revolución y se va a dar una separación. Porque recuerden que las obras de las tinieblas y aquellos que la manifiestan rechazan las obras de la luz. Y nunca se pondrán de acuerdo la luz y las tinieblas. Y Jesús hace referencia a esto. Va a haber enemistad dentro de una casa con aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador, con aquellos que niegan el señorío de Jesucristo. Es a esto que Jesús se refiere. Y nosotros no debemos cansarnos de predicarle a los nuestros que Jesús es el Señor. No importa, hermanos y hermanas, que estén en vicio, que estén llevando una vida de esclavitud y de pecado. Que nuestra predicación sea con nuestro testimonio de vida. Que les advirtamos de esas consecuencias que pueden tener por sostener una vida de pecado. Que les expliquemos, y no con muchas palabras, sino con lo que hemos recibido de Jesús. Que nosotros podamos transmitirle a los demás, inspirarle a los miembros de nuestra casa, que sí vale la pena abandonar el pecado, que sí podemos someter la carne con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que persuadir, que enamorar a los nuestros, pedir esa sabiduría que procede del Espíritu Santo, pero no podemos como padres taparle a nuestros hijos cuando traen objetos o dinero a nuestras casas y nosotras las madres desconocer de dónde viene ese dinero o ese objeto. Madres, padres, tenemos que corregir a nuestros hijos, porque si no lo hacemos, perderán sus vidas y nosotras también como madres. Advertir bajo la predicación de Cristo, por el poder que tiene su palabra, lo que está mal, y explicarle, reiterarle a nuestra familia, a nuestros familiares, que Jesús está en medio de nosotros y que si le abrimos el corazón, Él entrará y cenará con nosotros y nos regalará una nueva vida. Hay algo importante dentro de esta perícopa de San Mateo en su fase final que quiero destacar, es que Jesús hace referencia al verbo, el que os recibe, el verbo recibir, lo destaca 6 veces. Es importante acoger a un siervo de Dios y no porque vayamos a ser beneficiados, todo lo contrario, sino para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Sin embargo, hay una recompensa, porque el mismo Jesús ha dicho que el que recibe a un enviado de Él, por ser siervo de Él, tendrá su paga.
También hace referencia a que el que recibe un profeta por ser profeta tendrá paga de profeta, que el que recibe a un justo tendrá recompensa de justo. Sin embargo, me encanta como Jesús finaliza, que el que da de beber, aunque sea un vaso de agua, uno de estos, por ser discípulo mío, ese recibirá su recompensa. Hermanos y hermanas, podemos ser colaboradores de la extensión del reino de Dios, como el Señor te permita colaborar. Lo importante es que tú y yo seamos multiplicadores de esta gracia y que nos convirtamos en un profeta que anuncia la buena noticia y que denuncia en medio de los lugares donde Dios te permita participar. Estamos en un tiempo donde a las acciones malas le quieren llamar buenas, donde se nos quiere presentar una familia, una ideología de familia que no existe, que no fue la que Dios creó. Si dentro de tu casa un hijo, un hermano, cualquier miembro de tu familia tenga alguna debilidad que quiera poner de manifiesto, que quiere estar con una persona de su mismo género, tenemos que levantarnos y esto tenemos que ponerlo en oración y no aceptarlo. Tenemos que explicarle a ese hijo o esa hija que hombre y mujer Dios nos creó, y todas las culturas perversas de este mundo tenemos que denunciarlas en el nombre de Jesús y cargar nuestra cruz, que aunque nos toque padecer por una de estas causas, que esté dentro de nuestra casa como un miembro de nuestra familia. Pero quiero recordarte, madre, hermano, padre que me escucha, aunque estés pasando un mal de esto por la depravación y perversidad de este mundo, Jesús dice que por haberlo recibido a Él en tu corazón, tú y tu casa serán de salvación. Y el Señor, por el poder de su sangre preciosa, destruirá todos los males que arrastran, que quieren destruir a tus hijos, a tus hijas. La sangre de Cristo tiene poder. Y San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 14 nos dice, y quiero decirte eso a ti, padre, madre, por si tus hijos están pasando un estado de esclavitud. Cristo suprimió nuestros pecados en la cruz del Calvario y la destruyó de manera triunfante, dice San Pablo, suprimiéndolas en la cruz. Ya no somos esclavos. La sangre de Cristo nos hace libre. Y te invito en el nombre de Jesús a permanecer en oración para que la sangre de Cristo liberte a nuestros hijos, nuestra familia, y la paz del Señor reine en nuestros hogares. Bendiciones.